Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniature Wars, soy Maincoop y en este tutorial veremos cómo dar color de forma rápida y sencilla al Traumaturgo del Echelion Dominion de Empire of Man. Lo primero que haremos será comenzar por la túnica y para ello realizaremos un degradado desde el tono negro a un tono verde azulado. Para crear el efecto podemos usar la técnica que queramos y la que mejor se nos dé. Dependiendo de la técnica usada el resultado cambiará drásticamente. Para un pintado rápido y sencillo, recomiendo mezclar la técnica de degradado con la de difuminado. Lo primero que haremos será mezclar un tono negro, como Abaddon Black, con Incubi Darkness, en una proporción 50-50. Es importante en todo momento mantener la pintura bien diluida en todas las fases del pintado para la túnica, si queremos lograr un efecto sencillo de fusión entre los colores, ya que si no está suficientemente diluida el pigmento no se mezclará y se creará un efecto de degradado. Cuando hayamos terminado el primer paso y sin esperar que la pintura aplicada seque del todo, añadiremos ahora una capa fina de Incubi Darkness puro, sin mezclar, pero no cubriremos totalmente. La idea es que el tono de color de la túnica vaya cambiando desde un tono muy oscuro a uno más claro en las puntas de la tela. Para ello, ahora el Incubi Darkness lo aplicaremos un poco por debajo desde el nacimiento de la túnica hasta las puntas. Este proceso lo iremos repitiendo con cada tono que añadamos, y por cada tono este cubrirá menos superficie, hasta acabar con el tono más claro y vivo en las puntas de la tela. El tono más claro usado para esta figura ha sido Calevite Green, que poco a poco se ha ido añadiendo a la mezcla con el Incubi Darkness hasta usarlo sin mezclar en las puntas. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Para la armadura de la miniatura se ha buscado un tono negro para crear esa apariencia siniestra de la miniatura. Para ello se usó el set de negros de Andrea Colors. La idea es usar un negro sin mezclar como base de la armadura y luego mezclarlo con un tono de gris oscuro para crear un poco de volumen en las diferentes secciones de la armadura y así rematar con un gris oscuro en algunos bordes para resaltar perfiles.
the whole world at our feet, watching seasons change. Our roads were lined with adventure, mountains in the way couldn't keep us from the sea. Here we stand, open arms. This is home where we are, ever strong in the world that we made. I still hear you in the breeze, see your shadows in the trees, holding on, memories never change. La armadura del Traumaturgo tiene varios grabados o detalles que evocan a partes óseas, dando un aspecto de un ser venido del más allá como la parca. Esta es la razón por la que la miniatura se le está dando ese aspecto sombrío con tonos oscuros. Estos detalles ahora los pintaremos para que tomen un aspecto de hueso, agregando más fuerza a ese aspecto de parca que queremos darle. Para ello primero daremos una capa base a esos detalles con Leather Brown de Army Painter, o en su defecto si aún tenéis Calzan Brown. Cuando tengamos aplicada la base, mezclaremos el marrón con un color de tono hueso, como puede ser Uchau Tibón, en una proporción de 50-50. Y con la pintura diluida aplicaremos encima de estos detalles, pero sin cubrir las partes más profundas. Para resaltar aún más el tono de hueso, podemos agregar a la mezcla una proporción de Uchau Tibón mayor, o bien directamente aplicar el Uchau Tibón puro sobre estos detalles, a modo de degradado. Para los detalles del bastón se dará un tono dorado, ya que juega bien con los tonos negros y resaltará un poco por encima del resto de la miniatura. El tono dorado que daremos será un oro añejo, por lo que comenzaremos con una base de Baltasar Gold.
Una vez haya secado, le aplicaremos un lavado de Agrad Earthshade. La Shade ayudará a darle un aspecto oscuro a la base y esto nos facilitará el trabajo para crear ese oro añejo. Lo siguiente será mezclar Baltasar Gold con Gegena Gold en una proporción 50-50. Y bien con la técnica de pincel sueco o con la de degradador, la que prefiráis, daremos pasadas suaves sobre las zonas doradas, para comenzar a crear un efecto de luz, volumen y a la vez desgaste. No se trata de tapar completamente la capa anterior, sino de dar unas pocas pasadas para darle luz a esas zonas más gastadas o usadas del oro, que por ende van a ser siempre las más pulidas y brillantes. Para finalizar, añadiremos un poquito de Auric Armor Gold a la mezcla y repetiremos el proceso. Si queremos añadir un tono extra de luz en los bordes, podemos agregar a la mezcla un poco de Iron Breaker Armor. Para la sangre que hay en la calavera, primero aplicaremos de base con Red, y luego, sin que llegue a secar, daremos unas pasadas con Mephiston Red. Aparte, si queremos darle un extra de fuerza a la sangre, podemos aplicar por encima la Technical de Citadel Blood of the Blood God. The dream.
Y con estos breves pasos tendréis rápidamente pintados los traumaturgos de Empire of Man, con un aspecto sombrío y amenazante. Espero que os haya gustado este tutorial de pintura rápida y fácil. Darle un buen me gusta para que este vídeo llegue a más gente, suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. También podéis seguirnos en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Y si además te gusta el canal y mi contenido y quieres echarme una mano para que pueda darle aún más caña, dale un vistazo a mi Patreon. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.